Desayuno espiritual del 18 de octubre del 2020. A Dios lo que es de Dios, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Cristo es el rostro de la humanidad ante el Padre. Con una impecable sagacidad digna de su mayor elocuencia religiosa, los fariseos y herodianos confabulaban para tender una casi perfecta trampa a Jesús, introducida con verdaderos halagos que denotaban claramente el perfil que tienen del Señor. Saben quién es y por tanto lo peligroso que les resultaba para sus intereses. Su introducción cargada de verdades es típico de las insidias del demonio, que no se muestra en autenticidad de su mal, sino con el engaño de sus verdades a medias, tal como lo hizo Satanás en el Edén a Eva. El error entre más verdades contenga, más peligroso es, diría San Juan Pablo II. Así que florear al Señor de cumplido solo hacía entrever su máxima hipocresía. Mas el Señor se pone por encima de la polémica, lleva aquella tramposa intención a una enseñanza plena de la condición real del hombre en el mundo y ante Dios. Así incluso el Señor no solo resuelve la inmediatez de la pregunta de si era lícito o no dar impuesto al César, que claro está, no solo les hacía resentir su opresión, sino el creerse un Dios. Incluso el Señor usa un elemento considerado idólatra, que es la moneda, para superar esta disyuntiva que se quedaba enmarcada dentro del legalismo religioso. Al César lo que es del César no es nada más dar del tributo, es devolvernos al deber del bienestar de los pueblos. Es saber que, como decía Pablo VI, que el desarrollo es una vocación y es responsabilidad de todo hombre su progreso, su crecimiento y su salvación. No divide el Señor las cosas, no las separa, sino que las conjuga adecuadamente, cada una en su parte y su responsabilidad, asociadas e inseparables. No estamos en el mundo en una burbuja. El Señor mismo se ha introducido en sus realidades en su propia encarnación. No se creó una realidad diferente solo por ser el Hijo de Dios. Así tampoco nosotros, sus hermanos, tenemos por qué esperar nada diferente a lo que enfrentó el Señor. Así la religión no ha de ser una barrera del mundo, no, al contrario, es puerta para que se abra, para transformar las realidades en esperanza y verdad, que se unen en la tarea de hacer de este mundo un mundo mejor para todos, reflejo del reino en la tierra. La segunda y más importante parte de la respuesta de Jesús es dar a Dios lo que es de Dios, y es que somos hechos a su imagen y semejanza, y entonces tenemos su sello, su dignidad, su autenticidad y su vocación a vivir en su divinidad. Somos, decía San Hilario, la moneda de Dios, su tesoro preciado. Cristo es el experto buscador de la parábola que ha dejado todo para comprar la perla preciosa que somos su amada humanidad. Esa es su kénosis, su abajamiento, y ahora en Cristo todos tenemos su rostro ante el Padre, y así se ha devuelto nuestra dignidad perdida por el pecado. Y esa es la misión de todo cristiano: recuperar en el mérito de Cristo la dignidad de aquellos que sufren la opresión, la indiferencia, el desprecio, la fragilidad de la pobreza, las injusticias, la trata de personas, el aborto, la eutanasia, la inaccesibilidad a los sistemas de salud, etc. Es que el progreso solo puede tener como centro al hombre, no sus intereses económicos ni políticos que aplastan a los pobres y los exprimen. Dar a Dios lo que es de Dios es luchar para que haya justicia social, restablecer la igualdad de oportunidades, redistribuir las riquezas que también vienen de Dios para acabar con la pobreza y el hambre. Mucho se habla de la famosa pandemia que ha venido a poner en jaque los sistemas económicos y ahora hay más pobreza en el mundo, pero poco se habla de que ya existían realidades más dolorosas y vergonzosas aún. Una pandemia peor que no es este virus que lleva 40 millones de contagios, cuando según la ONU hay en este momento más de 820 millones de seres humanos contagiados con el virus del hambre, de los que mueren millones, entre ellos 6 millones
millones de niños menores de 5 años por falta de alimento, ni comparable con el millón de personas del coronavirus. Pero nada de esto está en un titular noticioso en este momento, ni se cuenta día a día los fallecimientos de tantos que sufren por las desigualdades e indiferencia de un mundo que se olvidó de dar a Dios lo que es de Dios, de dar de comer a Cristo en esos millones de seres humanos en los que está su rostro, y se nos mueren, y su sangre es como la de Abel en nuestras manos. Hoy me pregunto, ¿estoy contribuyendo con el desarrollo del mundo en que me toca vivir siendo un ciudadano cumplidor de mis deberes con el Estado y con mi misión cristiana de llevar la misericordia en obras de bien al necesitado? Señor Jesús, tú que has venido al mundo a ordenar nuestra mirada a ti en el prójimo, que sepamos ser diligentes en participar en nuestras tareas en el mundo para procurar hacer los reflejos de tu reino en la tierra, llevando caridad y misericordia a quienes más necesitan de nuestra ayuda, y así alimentarte en el hambriento, vestirte en el desvalido y acoger al desesperanzado. Amén. Feliz domingo.